¿Qué tal? Muy buenas a todos. Soy Leo de Duo Cine. Me complace darle la bienvenida a este episodio en especial. Dos invitados, Juan Alberto Apodaca de Facine. ¿Qué tal? Y Carlos RGO. Y ¿Qué ahí- onda? sí, no, y es Saludos. nuevo invitado que anteriormente habíamos tenido a Juan Alberto en esta podcast. Dúo Cine Podcast y pues platicamos ahí varios temas sobre el cine en la región de Baja California. No sé si te acuerdas, Sí, Juan, claro, estuvo muy interesante. ahí quedó pendiente, de hecho, el volumen 2 de esa plática. Fue muy a gusto. Sí, estuvo muy a gusto y sí queda pendiente. Me quedé muy picado. Va a estar muy buena la siguiente que la continuemos, que pues van a surgir más como preguntas para la comunidad y pues también para la gente en general que esté interesado. Y pues bueno, eh, para empezar pues tenemos a Carlos, pues es un invitado que pues hemos tenido pues la fortuna de que pues va a presentar un taller con el cual estamos colaborando junto con Juan Alberto. Y pues estaría interesante pues escuchar un poco de como la perspectiva o qué es lo que esperas, Carlos, principalmente de este taller. Venga, sí, pues yo listo para contarles un poco de todo lo que vamos a ver y algunas cosas más, claro, sí, seguro. Bueno, creo que es algo que sí se necesita mucho en Tijuana, la crítica de cine, sobre todo pues no nada más como un medio pues para, bueno, voy a escribir y ya, sino para entender el contexto de dónde viene todo, pues, eh, toda esta rubro, ¿no? De la crítica de cine. Entonces, pues sí es interesante y de hecho me hace recordar a un libro que recientemente he estado viendo de... em, Hay un libro que sacó el Secut sobre una compilación de crítica de cine que participó Juan. No sé si recuerdas. Estuvo muy bueno el proyecto. Este, Sí, pues antes que todo, pues sí quisiera que nos platicara un poco, Carlos, a qué se dedica y cuáles son tus intereses ahorita y por qué armar como. Bueno, nosotros te invitamos acá por cosas que ya iremos como platicando, pero pues yo sí te conozco bien, pero pues hay mucha gente que no sabe quién es este que viene a darnos un taller de crítica acá a Tijuana. ¿Quién es Carlos RGO? Pues igual, bueno, como siempre, gracias por hacer esto posible y siempre es necesario, ¿no? Agradecer toda esta chamba que está detrás y de enfrente y que va a estar sucediendo los próximos días, ¿no? ¿Y quién soy? Pues ahorita estoy acabando un doctorado en estudios latinoamericanos y básicamente me he estado especializando en crítica literaria que se hace en Latinoamérica. Me gusta estudiar Uruguay, me importa Sudamérica bastante, entonces desde ahí últimamente he estado haciendo mi investigación, ¿no? Y mi investigación está centrada principalmente en literatura, quizá, pero de ahí se va desglosando hacia artes plásticas, artes visuales, arte electrónico, poesías y por supuesto cine. Entonces, digamos que como mi formación ha sido en estudios latinoamericanos, este posgrado tiene un carácter interdisciplinario, ¿no? Entonces, comúnmente estoy enlazando disciplinas para entender la crítica, ¿no? Entonces, si
mis estudios académicos tienen ese carácter, ¿no? Ese carácter crítico, tienden siempre hacia otras disciplinas. Entonces, quizá por ahí podría empezar, porque el taller va a tener mucho de ese carácter, ¿no? Vamos a estar hablando de crítica de cine, pero en algún momento toda esa crítica tiene que irse hacia otros lugares, ¿no? Y esos otros lugares pueden ser el arte, que sería el panorama más grande, pero en otro lugar puede ser la escritura, ¿no? Que tenga que ver con la literatura, por ejemplo, ¿no? O un tono más político, ¿no? Que es el tiempo en el que vivimos. Entonces, no desligar esas ideas que podamos tener de una película del tiempo crítico o del tiempo social en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, digamos que mi investigación va por ahí, es interdisciplinaria, me interesa la crítica y pues me gusta el cine y el arte, ¿no? Entonces, más o menos esa es mi formación y en lo que estoy ahora. Súper. Sí. Este, creo que es algo mm, muy interesante que haya estudiado como este doctorado. Principalmente fue a base, ¿a qué se debe? Principalmente el doctorado, pues. Pues sí, igual o me salté y di un brinco hasta el doctorado, pero empecé mis estudios en letras hispánicas, Ajá. luego hice filosofía y letras hispánicas y llegué hasta los estudios latinoamericanos, ¿no? Entonces digamos que la vida académica me interesa mucho como un lugar preponderante para crear conocimiento y al mismo tiempo hacerlo, pues, ¿cómo decirlo? Sustentable en la vida diaria, ¿no? O sea, a mí me encantaría estudiar sin tener medios para sobrevivir, pero fue como el medio que encontré para seguir subsistiendo de la investigación, ¿no? Entonces, digamos que esa es mi principal razón de por qué llegar a un doctorado, ¿no? Y seguir investigando, que es lo que me apasiona. Perfecto. Bueno, pues tengo aquí una selección de preguntas. Este, la pregunta que aquí tengo, pues para ti, Carlos, sería, pues, ¿a quién va dirigido este taller principalmente? Y si es necesario tener alguna experiencia previa en crítica cinematográfica. Pues los talleres están dirigidos principalmente a alumnos de licenciatura, pero se abre también el abanico a personas que estén interesadas en arte y estética, ¿no? Que esto quiere decir cosas que estén relacionadas con la sensibilidad. Y eso de verdad que abre un panorama muy amplio. O sea, gente que esté interesada en el cine, cabe. Gente que esté interesada en la literatura, también, ¿no? Gente que esté interesada en cómo hacer de lo que ve una reflexión, también. O sea, para todo este público está dirigido básicamente. Está bueno no poner como el límite de que debes tener cierta experiencia, porque en sí, pues sí le serviría, por supuesto, a gente que está en el medio, mejor periodistas culturales, ¿no? O en general, o quienes ya están como en el campo de de la crítica. Pero me parece bien importante esto que mencionas, pues, porque las herramientas para reflexionar en torno a lo que consumimos y vemos y nos gusta y nos disgusta incluso, ¿no? También creo que es muy importante que la crítica de cine, de la literatura, ¿no? Pues nos dan un montón de herramientas precisamente para no encasillarnos, ¿no? Como nada más en una cosa. O también quienes estén interesados en hacer crítica de cine, ¿tú crees que les pueda servir específicamente para ellos? Sí, bueno, quizá abrir el panorama es invitar a todos, ¿no? No limitar a algún interesado, pero de manera particular, pues sí va a haber un carácter eh, pues fundamental para todas estas personas que quieren escribir críticas de cine, porque la idea también del taller es generar, ¿no? Textos, poder compartirlos y que yo también les pueda dar una retroalimentación de estos textos que estamos ejercitando, ¿no? A través de una reflexión crítica. Entonces, pues sí, definitivamente los que quieran empezar o iniciarse en la crítica de cine, pues sí,
seguramente les va a ayudar bastante y yo voy a tratar de darles todas las herramientas para que eso suceda, ¿no? Con retroalimentación y por supuesto en las sesiones. Y eso está muy útil porque, pues, en vez de que sea una sesión totalmente teórica, pues, también es práctica. Y eso es algo muy valioso para tanto en el área del cine en general, que, pues, muchas veces caemos, sobre todo en la academia, de que, bueno, vemos películas, leemos libros Ujú, y escuchamos y pues aprendemos y desaprendemos, ¿no? En la academia. Pero eh, pues para aprender a hacer cine, pues hay que hacer cine. Y para aprender a hacer crítica de cine, pues hay que hacer crítica de cine. Entonces, pues sí se me hace muy, pues bello, pues esa dinámica y sobre todo que se dé, pues para esta, pues comunidad. Entonces, em, me encanta, pues, que se esté dando, pues, esencialmente ese espacio, ¿no? Pues, y no nada más, pues, para aprender, sino reflexionarlo. Eso es vital, porque así, pues, generas una, mm, pues, literalmente una crítica tanto a lo que estás viendo y hacia ti mismo, lo que estás escribiendo. sí, claro, Bueno, igual, sí. igual, perdón que te interrumpa, pero sí, o sea, igual pensar la crítica también tiene que ver, y para eso precisamente es el taller, ¿no? Que se desglose un poco la idea de crítica, ¿no? Yo dividiré el taller en tres secciones básicas y grandes e muy importantes que creo que sí hay que tener presentes y en cuenta para todos los interesados, que tiene que ver una con la escritura, con el cine y con la crítica. Son esos tres grandes rubros en donde el taller va a estar manejándose y vamos a estar ahí trabajando, ¿no? ¿Y por qué esos tres rubros? Básicamente porque la escritura tiene que ver con la crítica, ¿no? Hay que saber escribir o al menos ser conscientes de cómo estamos escribiendo y traduciendo un lenguaje audiovisual a uno escrito, ¿no? Y el cine, ¿no? Como una categoría, una palabra que puede ser muy grande o muy panorámica, pero básicamente cuando digo cine estoy hablando de películas y reflexionar sobre cómo vemos esas cosas que llamamos películas, ¿no? Y eso lo vamos a poner en duda. Lo mismo que el cómo escribimos, ¿no? Cómo hacemos de eso que vemos un texto, ¿no? Entonces, y esos dos grandes panoramas, esos dos grandes rubros del taller, pues van a llegar hasta la crítica, ¿no? Entonces, digamos que al decir crítica también estoy diciendo escritura y películas, ¿no? Como vemos, y reflexión y duda. Como tú dices, va a ser un trabajo, yo diría que hasta 100% práctico. ¿Y cuáles crees que sean los elementos más esenciales que debe tener una buena crítica de cine? Pues igual ya fui adelantando ahorita un poco, pero uno tiene que ser la escritura, ¿no? El escribir bien, el ser claro. Creo que eso es muy importante y saber argumentar esto que estás viendo, ¿no? Entonces, digamos que argumentar, saber escribir y ser consciente de del cómo ves esas cosas que llamamos películas, podrían ser esas tres grandes cosas que podría decir ahora para ir adelantando algo, ¿no? Y hay una cosa interesante porque eh, la crítica de cine que se está ejerciendo ahora tiene mucho que ver también con las herramientas que se tienen a la mano y muchos murros que yo veo así que hacen crítica en video, ¿no? Ujú. Y ya no tienen como disciplina, digamos, o formación para escribir, ¿no? Porque no es lo mismo escribir a contar, platicarlo. Entonces aquí sí está está enfocado, o sea, en la escritura, pues son como la estructura del taller, pero creo que también le puede servir a cualquier otra persona interesada, ¿no? Como herramientas, no necesariamente que al terminar el taller tenga una crítica así como muy elaborada de unas 10 cuartillas, algo así, ¿no? Sino más bien una serie de ejercicios, ¿no? Más por ahí estoy pensando. Hay una parte, bueno, ahorita lo que comenta Juan es muy cierto. Y esto que les decía al principio de lo interdisciplinario que me gusta hacer en mis investigaciones,
esta idea de literatura a veces es, o la vamos a tratar de elaborar desde una idea no de legibilidad, sino de visualidad, ¿no? No sé si por ahí recuerden lo de Foucault y esto no es una pipa, ¿no? Esos cuadros que están poniendo en duda lo visual y lo legible, va por ahí. O sea, igual también ya me estoy adelantando mucho, pero en las primeras sesiones vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Cuando nosotros estamos escribiendo, estamos viendo especializadamente símbolos y esos símbolos están codificados para que nosotros transmitamos un cierto lenguaje, que es el lenguaje escrito. Pero como aquí es taller de crítica de cine, vamos a entender lo legible o la escritura desde lo visual. Y el arte plástico y el arte visual tienen muchos ejemplos sobre eso, ¿no? El arte concreto, la poesía concreta en Brasil trabajó muchas de esas cosas, ¿no? Son gestos, son formas y luego les decimos palabras, ¿no? U oraciones, pero principalmente son formas, ¿no? Que nos comunican ciertas cosas. Y va por ahí. Quizá no vamos a tener, como dice Juan, un texto de 10 cuartillas, o sí, quizá algunos sí puedan lograrlo, pero principalmente quiero que entiendan eso, ¿no? Que se está traduciendo el lenguaje visual hacia un lenguaje legible, ¿no? Pero que no deja de ser eso, visual. Sí, eso está muy enriquecedor, que pues para hacer cine primero pues necesitas un guión que ya está escrito y pues de ahí pues de manera continua pues no se rompe por sí solo pues esa línea redonda donde pues en vez de pues ver el, a un crítico en un video, pues lees en conjunto una investigación pues de forma literaria y además pues información adjunta de manera práctica y creo que esa pues practicidad se da muy bien sobre todo en la lectura porque ahí lo tienes en la palma de tu mano y no se modifica o se altera y se da muy bien y creo que es algo que eh, creo que muchos vamos a coincidir en este episodio, se da muy bien pues para documentarlo, ¿no? Eso es algo que sí requiere urgentemente en todo México. Documentar el cine es importantísimo en nuestro país. Eso es algo que, pues para que tenga un ruido, para que tenga una esencia, para que muchas de esas voces pues tengan un rostro. Entonces, pues sí, está muy pues interesante pues el planteamiento que se está haciendo y pues la carne aquí en el asador sería pues pues la persona que está aprendiendo, ¿no? Que se está pues poco a poco cociendo y hasta a plantear pues lo que es una crítica. Y bueno, creo que aquí también mi duda pues si los participantes en esta dinámica, pues ¿cómo va a ser? Primero van a aprender la teoría, van a escribir y van a tener una retroalimentación o va a ser una dinámica distinta. Bueno, la verdad que la dinámica va a ser o está estructurada, como les comentaba, a partir de esos tres grandes módulos, que es escritura, cine y crítica. Y siguiendo una linealidad, pues sí, primero vamos a cuestionar la escritura, luego lo que vemos y al final tratar de sacar de esos dos módulos nuestra propia voz, que sería una voz crítica, ¿no? Entonces digamos que de esa manera o linealmente sucederá así en el taller, ¿no? Pero sin dejar de tener presente que estos tres módulos o estos tres ámbitos de ejercicio humano frente al arte o con el arte se están dando en simultáneo cuando nosotros estamos viendo películas o cuando queremos ejercer un pensamiento crítico, ¿no? Entonces, digamos eso, ¿no? Para tratar de ordenarlo será así, ¿no? Escritura, cine y crítica. Cómo reflexionamos sobre aquello que escribimos, cómo reflexionamos sobre aquello que vemos y finalmente cómo encontramos nuestra propia voz, ¿no? Que será una voz crítica a partir de los dos primeros módulos. Oye, Carlos, y aquí en
en México, ¿a quiénes recomendarías leer o seguir que hagan crítica de cine? Pues a mí me gusta bastante lo que está haciendo esta revista que se llama El Cine Probablemente. Tiene 2 números en su haber. Próximamente están cerca de editar un tercer número y esa revista yo podría recomendarla con todas estas plumas y personas que están ahí escribiendo. Y si me apuras un poco, igual, adelantando, que creo que este es el caso de esta reunión, pues trataré de compartirles textos de esas revistas con nombres sugeridos, ¿no? Y también adelantándome, en este último tercer módulo donde digo encontrar nuestra propia voz, ahí les voy a tratar de dar un panorama de las personas que están escribiendo crítica de cine hoy, ¿no? Y no van a ser solo personas, sino también colectivos o revistas, ¿no? Entonces, como que hacia el final vamos a abrir también ese panorama para ya dejarlo de pensar como una persona en solitario, que es la que ve y se siente y escribe sobre una película, sino también encontrar a los grupos, las revistas y las complicidades, ¿no? Sí. Está- y hay muchos medios últimamente con la escritura en la crítica de cine. Pues para ti, ¿cuáles han sido, pues, referentes últimamente en crítica de cine en México? Pues como les decía, uno es este de cine probablemente que está hoy, pero bueno, desde mi lado, desde mi propia formación, hay un blog que creo que todavía está colgado por ahí en internet que se llama Film Magazine, que yo fue ahí donde empecé a lanzar mis primeras críticas hace unos 15 años. Entonces, ese blog hoy tiene los nombres de muchas personas que están dispersos en muchas áreas de comunicación actualmente, ¿no? Entonces podría ser Film Magazine y otro blog y grupo que está por ahí que se llama Butaca Ancha, que ellos todavía están trabajando en Radio UNAM y igual están dispersos en diferentes medios, ¿no? Pero que tienen ahí un trabajo que se está dando poco a poco. Por otro lado, también diría que cuando tú dices la crítica de cine en México, vuelvo a lo que te decía de desglosar esa palabra, ¿no? Entonces quizá Butaca Ancha o Film Magazine se pueda cuestionar desde el lugar en el que sí sea o no sea una crítica el blog, ¿no? Pero es un lugar donde brota crítica, a eso me refiero. Y esto también lo emparejo un poco al concurso Fósforo que organiza la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, el Festival de Cine de la UNAM y, y la universidad, que es un lugar de semillero de mucha gente que empezó concursando y que después se fue yendo hacia ser cineasta, a dar talleres y etcétera, ¿no? Pero que tiene categorías de bachillerato, alumnos en general, licenciatura y posgrado. Y este concurso también lleva muchos años y también es un lugar, ¿no? En donde también se está dando crítica, ¿no? Entonces, por ahí diría que esos lugares serían. Mira, una de las cosas que nos interesa a nosotros, a Leo y a mí, bueno, mucha gente, pero acá que estamos, Leo y yo aquí, es que acá en Baja California, en Tijuana, de manera particular, ya tenemos varias licenciaturas en cine. Y se está dando como están egresando como muchas personas de estas carreras. eh, y pues las de comunicación que han sido semillero todo el tiempo, ¿no? De literatura también, en filosofía, que aquí en la UABC tenemos, zoología, etcétera, ¿no? Historia, artes. eh, y lo que nos interesa también es que eh, personas como tú que tengan pues formación. Digo, lamentablemente así estamos, ¿no? O sea, muchas de las cosas más interesantes y masivas en cuestión cultural y de formación, como para que te puedas especializar en algo, pues están como en el centro del país o en Ciudad de México, ¿no? Y nosotros nos toca también como tender esos puentes y ya
con formación propia, pero es necesario tender esos puentes, ¿no? Y ahí sí, por ejemplo, me gustaría que nos platicaras un poco de Fósforo, porque es un proyecto bien chingón que a mí se me hace que tienen, tú has estado muy cercano ahí. Cuéntanos un poco, a lo mejor y lo replicamos por acá, no quiero prometer nada, pero ni robarles o plagiarles ideas, pero está muy interesante y has estado muy cercano a él. Sí, pues Fósforo es un concurso que yo conocí por ahí de 2015 cuando acabé la carrera en Letras Hispánicas, ¿no? Y en este inter entre pues buscar un trabajo o entrarle al posgrado, pues salen convocatorias cada año para alumnos de licenciatura, posgrado o público en general para escribir sobre 3 películas que se exhiben en el marco del Festival de Cine de la UNAM unos meses antes de que empiece el festival, ¿no? Entonces, cuando uno se inscribe a ese concurso, te genera toda una actividad que tiene que ver con talleres. Te dan talleres 3 personas importantes de los medios, ¿no? Un crítico de cine como Ayala Blanco, por ejemplo, y otros 2 que van variando. Em, Ves las películas, las exhiben 3 veces, ¿no? Tienes la oportunidad de verlas 3 veces y escribes una crítica, ¿no? Yo he estado muy cerca porque participé, como te decía, en 2015, o lo hice como 2 veces más. En 2018 pude ganar la categoría de posgrado. Y cuando ganas ese concurso en el Festival de Cine, que es cuando está empezando la premiación de las críticas, ese premio te da el acceso a que tú seas jurado en el festival, ¿no? Se arma un pequeño grupo de jurados en los que van a deliberar sobre cuál es la mejor película de cine mexicano de cierta categoría, ¿no? Entonces, no hay manera de no involucrarte como un crítico de cine cuando estás dentro de ese concurso desde el día cero, porque te están mandando correos, te están mandando información, ¿no? Te están diciendo quién te va a taller, entonces te empiezas a envolver. Y la verdad que es muy útil porque aunque no ganes, te estás enterando de ciertas cosas, ¿no? Estás yendo con la gente a tomar los talleres, conoces gente, que creo que es lo más importante para la crítica. Y siguiendo lo que tú comentas de descentralizar, pues sí, se está dando en la UNAM, pero quizá estando ahí en la UNAM, conoces gente que viene del Estado de México, gente que viene de otros lugares, o sea, te vas empapando, ¿no? Incluso estando en el centro. Entonces es importante eso y el concurso ya tiene bastante tiempo y justamente yo voy a dar por ahí un módulo que tiene que ver con algo que es bastante nuevo, que se llama Ruta Fósforo, ¿no? Que ya parece comercial, pero esta Ruta Fósforo precisamente va a estar enfocada a personas de bachillerato. Dejamos de lado un poco licenciatura, posgrado y público en general, porque hay gente de bachillerato que está muy interesada en hacer crítica de cine a esa edad, ¿no? Y digo a esa edad y lo enfatizo porque yo no tenía ningún tipo de curiosidad crítico cuando estaba en bachillerato. O sea, creo que vale mucho la pena que gente que tiene esa edad esté interesada en eso. Pero también es una categoría que ha resultado un poco débil, en el sentido de que mucha gente se interesa, se inscribe, asiste a los talleres, pero no entrega su texto al final, ¿no? Y esto ha pasado bastante. Y lo que puede ser una fatalidad es también algo bastante natural, pues, o sea, un texto ya requiere otro tipo de ejercicio, ¿no? Y es ahí donde entra la ruta fósforo y yo y otros 3 colegas vamos a dar toda una ruta para llegar precisamente a tener un texto, que ellos lo tengan gracias pues a los 4, ¿no? Y entreguen ese, ese texto final, ¿no? Entonces, una parte de ese impulso viene a este taller, ¿no? Súper. Sí, no lo había escuchado desde mi trinchera, pues esa bueno, esa iniciativa Fósforo suena muy chingón, como dice Juan Alberto. Y creo que sí vale la pena. O sea, en la preparatoria es donde más te das cuenta sobre qué tipo de pasiones son las que te van a conducir pues en lo profesional. Y bueno, nos quedan como 7 minutos, así que pues me gustaría pues ir cerrando un poco más el episodio. Este,
pues principalmente el taller. Me gustaría pues platicar con Juan pues los detalles. Creo que sí es importante que la gente pues tenga una noción cómo nosotros, cómo pueden encontrar el taller. No sé, Juan, si te puedes comentar. Sí, eh, pues es la primicia también de que Leo y yo nos asociamos para empezar a, a ofertar este tipo de formación como más especializada en diversas áreas del cine, alrededor del cine, y empezamos con este taller tanto Duocine con Facine. Aquí, el de Tijuana, vamos a lanzar como esta primera oferta, ¿no? De un curso específico que es nos está siendo apadrinados por Carlos. Y este primer taller, pues va a ser necesario que se preinscriban en un formulario de Google muy sencillo y pues va a costar 200 pesos. Lo pueden pagar. eh, o sea, ahí podemos ver como las opciones, pero es algo muy económico, es online. Toda la información se las podemos proporcionar a través de las redes sociales de Duocine, Duocine Club o Duocine y de Facine Tijuana, ¿no? Y también a través de correo electrónico, toda la información ahí la vamos a estar compartiendo en redes sociales, en medios, ¿sí? Entonces, básicamente eso, hacer una preinscripción en un Google Form muy sencillo, hacer el pago de 200 pesotes, son como 2 caguamas, algo así, y recibir como la confirmación de la inscripción y adelante, ¿no? Como es online, pues tenemos, aunque es cupo limitado para que pueda haber retroalimentación, etcétera, pues sí hay un poco de flexibilidad en el espacio, entonces esperemos que se aproveche bastante bien y que nos vaya bien también en este, que es el primero para pues seguir haciendo, ¿no? Esperemos que eso pase. Y pues, mil gracias, Carlos, por apadrinarnos esta vez y a Leo también por aventarse a esta nueva aventura. A ver, yo estoy muy emocionado, muy contento que nos va a ir muy bien, estoy seguro. Con eso cuento, la verdad es, y como bien mencionas, puede darse para una muy buena primicia y dar eh, algo mucho más grande, ¿no? Entonces, es una colaboración muy interesante, Dúo Cine, Fascine y pues con Carlos. Entonces, eh, además, pues todas las personas que van a estar escuchando este episodio y además los participantes, yo diría, no se lo pierdan. Honestamente es una oportunidad que pues va a enriquecer demasiado pues esta participación y que pues evidentemente hayan muchos más talleres en este formato. Y pues, y pues para mí y cerrar desde mi lado, pues muchas gracias Carlos y Juan, pues esta bella oportunidad pues desde mí, pues Leo, y por parte de Duocine, pues estoy infinitamente agradecido. Yo también les agradezco mucho todo lo que están haciendo por el pensamiento crítico de los jóvenes y no tan jóvenes y por reunirnos acá. Entonces, pues hay que darle y sí, este es el inicio de algo bien chido. Muy bien, pues con esta finalizamos este episodio. No dejen pues dar ahí su like y pues compartir evidentemente este video pues para que llegue a diferentes públicos, ya sea a tu amigo, tu abuela, tu tío, tu archienemigo, como sea, háganselo saber para que pues llegue ese taller a diferentes partes
de México y del mundo. Me despido, Leo de Dúo Cine, y pues hasta la próxima.